Vamos a hablar en este vídeo de la cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia es una magnitud que se representa por la letra n. Igual que el volumen tiene la letra v o la masa la letra m, la cantidad de sustancia se representa por la letra n y su unidad en el sistema internacional es el mol. Y vamos a ver ahora enseguida qué es esto de un mol. Fijaros, cuando trabajamos en un laboratorio con un compuesto químico, imaginaos que vamos a trabajar con ácido sulfúrico. Yo tengo una botella en mi laboratorio que tiene ácido sulfúrico. Yo cuando hago una reacción en mi laboratorio, cuando estudio algo en mi laboratorio, no utilizo una molécula de ácido sulfúrico o 6 moléculas o 10, sino que utilizo cantidades enormes. En una gota de ácido sulfúrico hay una cantidad de moléculas enormes, tan grande, tan grande, tan grande, que los científicos, los químicos, tuvieron que idear un orden de magnitud o una cantidad tal que fuera más útil a la hora de hablar de cantidades de sustancia que las que conocemos habitualmente. Yo si estoy trabajando con unas pocas sustancias, pues puedo tener, por ejemplo, un par de moléculas, que son 2 moléculas. Puedo tener una docena de moléculas, que son 12 moléculas. Puedo tener, yo que sé, 1 millar de moléculas, que son 1000. Pero es que estas cantidades son cantidades muy pequeñas comparado con lo que yo trabajo habitualmente en un laboratorio. Entonces, necesito una cantidad muchísimo mayor. Y entonces, para referirme a esa cantidad, idearon el concepto de mol. Un mol equivale a 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Cuando yo tengo un mol de ácido sulfúrico, lo que tengo son 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de ácido sulfúrico. Cuando tengo una docena, pues tengo 12 moléculas, pero cuando tengo un mol, tengo una cantidad tan grande, fijaros, es un 6 seguido de 23 ceros. Es una barbaridad. Pues a esa cantidad se la conoce con el nombre de mol, y es la unidad con la que se mide la cantidad de sustancia. En muchas ocasiones, yo no sé exactamente cuál es el número de moles que necesito o el número de moles que tengo, sino que me van a dar otro dato que es la masa. ¿Cuánta masa de ácido sulfúrico necesito para hacer una determinada reacción? O al revés. Sí conozco los moles, pero me preguntan o me piden que lo exprese en términos de masa. Para relacionar el número de moles con la masa, utilizo la masa molar, que es la masa de un mol del compuesto que esté utilizando. Si yo sé cuál es la masa de un mol y tengo 10 moles, sé qué masa voy a tener en esos 10 moles, es 10 veces la masa de un mol. Si tengo 20 moles, será 20 veces la masa de ese mol. O al revés, si me dan la masa que tengo y sé cuánta masa tiene un mol de esa sustancia, puedo calcular el número de moles. Para calcular la masa molar de un compuesto, lo que necesito conocer primero es la masa molecular, es decir, la masa de una molécula de ese compuesto. Vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, con el ácido sulfúrico, ya que empezamos hablando de él. Imaginaos que yo tengo ácido sulfúrico, cuya fórmula es esta. Una molécula de ácido sulfúrico tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Si yo quiero calcular entonces la masa
molecular, la masa molecular del ácido sulfúrico será, como tengo dos átomos de hidrógeno, será 2 veces la masa de un átomo de hidrógeno. Más, tiene un átomo de azufre, luego sumo la masa de un átomo de azufre. Y más 4 átomos de oxígeno, con lo cual sumo 4 veces la masa de un átomo de oxígeno. Y si opero eso, esto es aproximadamente 2 por 1, más 32, más 4 por 16. Y esto sale 98. 98 unidades de masa atómica. Recordad que los átomos y las moléculas tienen una masa tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, que las unidades que utilizo habitualmente, gramos o miligramos, son demasiado grandes para medir la masa de una molécula o de un átomo. Entonces se utiliza una unidad específica que son las unidades de masa atómica. Y todas las masas que yo conozco de los átomos están expresadas en unidades de masa atómica, con lo cual la masa de esta molécula, en este caso son 98 unidades de masa atómica. Si yo quiero calcular la masa de un mol de estas moléculas, no de una molécula en sí, sino de un mol, que recordad que era 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas como esta, la masa de un mol, que también se representa normalmente con la letra M mayúscula, será, fijaos, en un mol tengo 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Y la masa de una molécula es 98 unidades. Con lo cual, si yo hago esta operación, obtendría la masa de un mol de estas moléculas y la obtendría en unidades de masa atómica. No sé cuánto sale, ni me interesa calcularlo. ¿Por qué? Porque esta unidad de masa atómica está definida de tal forma, tiene tal relación con los gramos, porque hay una equivalencia entre unidades de masa atómica y gramos, y esa equivalencia está tan bien pensada que una vez que yo conozco la masa de una molécula, sé que la masa de un mol va a ser la misma que tenía la molécula, pero expresada en gramos. ¿Por qué? Porque un gramo es 6,02 por 10 elevado a 23 unidades de masa atómica. Es decir, que existe la misma relación entre unidades de masa atómica y gramos que entre moles y cantidad de moléculas. Por lo cual, yo una vez que calculo la masa de una molécula, cuyo resultado lo obtengo en unidades de masa atómica, porque es en las unidades en las que se mide, yo sé que un mol de esas moléculas va a tener el mismo valor numérico, pero expresado en gramos. Vamos a verlo con otro ejemplo. Imaginaos ahora que quiero calcular la masa molar, la masa de un mol de CO2, de dióxido de carbono. Para calcular la masa molar, primero tengo que calcular la masa de una molécula, solo una molécula. Y una molécula de CO2 está compuesta por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Luego la masa de una molécula de CO2 será la masa de un átomo de carbono más 2 veces la masa de un átomo de oxígeno. Y eso es, redondeando, 12 unidades para el carbono más 2 por 16 unidades del oxígeno, es decir, en total 44 unidades de masa atómica. Esto es para una molécula. Si quiero calcularlo para un mol de esas moléculas y calcular entonces la masa molar, la masa de un mol, y la represento igual con la M mayúscula,
será, fijaros, una molécula, bueno, un mol tiene 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Y cada molécula tiene una masa de 44 unidades. Voy a reescribir esto de otra forma, para que veáis la relación que os comentaba antes. Voy a poner el 44 delante por 6,02 por 10 elevado a 23. Y eso serán unidades de masa atómica. Pero es que fijaros, habíamos definido la unidad de masa atómica de manera que tenía esta relación. 6,02 por 10 elevado a 23 unidades de masa atómica era 1 gramo. Con lo cual, al hallar la masa molar del CO2 o de cualquier otro compuesto, nos va a quedar la misma en valor numérico que tenía una sola molécula, solo que en lugar de expresarla en unidades de masa atómica, cambiando las unidades de masa atómica por gramos. Y así podemos calcular de una forma sencillísima las masas molares de cualquier compuesto. Conociendo la masa molar me relaciona masa con número de moles. Esta es la masa que tiene un mol. Imaginaos que yo tengo una masa de CO2 de, yo qué sé, 1000 gramos. Y quiero saber cuántos moles de CO2 hay en 1000 gramos. Pues muy fácil. El número de moles de CO2 será los 1000 gramos que yo tengo multiplicados por esta relación. En un mol de CO2 tiene una masa de 44 gramos. Con lo cual gramos se va con gramos y tengo el resultado que buscaba, que eran moles de CO2. Y esto sale 22,7 moles de CO2. Como veis, para convertir una masa de un compuesto en número de moles de ese compuesto, el factor que tengo que utilizar para convertir masa en moles es la masa molar, 44 gramos en cada mol de esa sustancia. Lo mismo haría si quisiera cambiar y pasar de número de moles a masa. Lo que me relaciona moles de un compuesto con masa de ese compuesto es la masa molar. Luego ese es el factor que voy a tener que utilizar siempre para hacer la conversión entre masa y número de moles o viceversa.